y alabado al Señor, nos disponemos también ahora a escuchar su palabra. Y en esta iglesia, si es la primera vez que vienes y veo muchas caras nuevas, sentiros bienvenidos. Este año hemos seguido un domingo sí y un domingo no. Íbamos alternando. Un domingo hacíamos predicación de la palabra, al siguiente hacíamos un estudio bíblico. Un estudio bíblico es un tiempo un poco más distendido, es como una clase, también se aceptan participaciones. Hoy has venido en tiempo de estudio bíblico, ¿vale? Pero el Señor seguro que tiene también cosas que decirnos en esta mañana, aunque sea un estudio bíblico. Y este año hemos estado estudiando acerca de la doctrina del pecado y la doctrina de la salvación. Y la semana pasada hicimos la última clase acerca de aquel orden de la salvación que estuvimos viendo, que tenía que ver con la perseverancia. Y bueno, también se dieron da lugar muchas interpretaciones, el tema de la perseverancia. Y el último estado de la salvación es el que tiene que ver con la glorificación. Y no vamos a hablar bien de esto. De hecho, el tema de hoy tiene más. Vamos a tratar acerca de la vida futura, que sí que tiene que ver con un aspecto de la glorificación. Y también sería un tema más escatológico. Hace un año también estuvimos haciendo unos estudios acerca de escatología. La escatología es el estudio de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Y allí hablamos acerca del milenio, de las diferentes posturas que hay acerca del milenio. Está colgado en YouTube, lo puedes buscar allí. Y luego también hablamos a principios de este curso, en octubre, acerca del rapto de la Iglesia. Y las diferentes posturas también que hay referente a esto. Y este tema de un poco de la vida futura va a completar también ese estudio escatológico y también nos va a servir como cierre a este curso que hemos estado estudiando acerca del pecado y de la salvación, ¿vale? Este es un tema que pude compartir en la reunión de varones, un día que me tocó sustituir a Wilson, así a prisa y corriendo, y era un tema que yo tenía ya estudiado de cuando había precisamente hecho el tema de los estudios de escatología que hicimos, y no sabía encontrar el momento donde poder hacerlo en la iglesia, y algunos de los hermanos que estuvieron allí al final me recomendaron que sería bueno que también esto lo pudiera escuchar la iglesia. Y bueno, este es el momento. Así que los que estabais allí en aquel estudio podéis marcharos si queréis, sois libres. Pero bueno, seguro que el Señor tiene algo que decirnos también en el día de hoy. Y claro, cuando hablamos de la vida futura, he intentado ahí plasmar en una foto una parte hacia arriba y otra parte hacia abajo. Y tenemos que hablar del cielo y tenemos que hablar del infierno. Quizá alguien de aquí se sienta molesto en el día de hoy. Fui a una iglesia evangélica y me hablaron del infierno. Ya no vuelvo más a esta iglesia. Y la verdad que es un tema del que no gusta hablar ni enseñar hoy en día. Pretendemos enseñar más o predicar un evangelio que no sea tan agresivo. Pero si Jesús fue un hombre que existió y que él decía la verdad, Jesús habló más acerca del infierno que del cielo. De manera que cuando él compartía el evangelio, la buena noticia de salvación siempre acababa con una frase referente al infierno. De manera que nosotros no podemos pasarlo por alto o suavizar el mensaje.
Mateo 10, 28, Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. Dice, temed más bien al que puede matar el alma en el infierno. Así que es bueno que también toquemos estos temas, así que espero que sea un tiempo bueno. También seguramente habrá participaciones, muchos tenemos muchas opiniones. Tengo que decir que hay cosas que no tenemos claras, no sabemos el futuro, no podemos ser dogmáticos en según qué cosas. Sabemos lo que la Biblia dice, pero en muchas ocasiones a lo mejor descripciones que se dan en la Biblia, por ejemplo, acerca del infierno, y yo tengo claro que seguramente se quedan cortas con lo que va a ser aquel lugar. Bueno, ¿cuál es la naturaleza? Y vamos a pasar al tema del infierno. No vamos a pasar al infierno, sino al tema del infierno, ¿vale? No os asustéis, ¿vale? ¿Cuál es la naturaleza y la duración del infierno? Bueno, vamos a intentar aquí a responder algunas cosas. ¿Qué habla la Biblia acerca de cómo describe en la Biblia, en la Escritura? Y aquí tenemos varios textos y os voy a pedir que seamos ágiles. Algunos no los vamos a leer, pero podéis tenerlos preparados y cuando yo os pida podéis ir buscándolos. Por un lado, si alguien tiene Mateo 8:12 y puede ir buscando a alguien 2 de Pedro 2, se refiere al infierno como oscuridad o tinieblas. Un lugar de tinieblas, un lugar de oscuridad. ¿Alguien tiene Mateo 8:12? Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera. Y tinieblas tiene que ver con oscuridad. Gracias. Y también 2 de Pedro 2, 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. De manera que la más densa oscuridad, según habla acerca del infierno como un lugar de oscuridad. También habla acerca del lloro, dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Alguien puede buscar Mateo 22, 13. Lo tengo ahí subrayado en amarillo. Mateo 22, 13. En esas tinieblas dice que será el lloro y el crujir de dientes. Cuando crujen los dientes es que estás sufriendo, estás con dolor. También se habla del infierno como el horno de fuego, Mateo 13, 50. ¿Alguien lo tiene? Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Un horno de fuego. No sabemos cómo será todo esto, ¿vale? También se habla como el pozo del abismo, en Lucas 3, 17, el fuego dice que no se apaga, fuego que nunca se apaga. El pozo del abismo, en Apocalipsis 9, no lo vamos a leer, allí se habla del pozo del abismo. También se habla de un lugar de tormento eterno. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 10. Dice, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, tormento eterno. Y mira el 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque ellos no experimentarán el tormento eterno. También se habla
del infierno como un lugar de separación de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9, ¿quién lo tiene? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De manera que una eterna perdición, porque estarán excluidos para siempre de la presencia de Dios. Un lugar de separación de Dios. Y también hemos leído en el mismo texto un lugar de destrucción eterna, las cuales sufrirán la pena de eterna perdición. Y por último también se habla en Apocalipsis como un lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Un lago de fuego. También se habla en Marcos 9:48 del gusano que nunca muere. Si veis, son descripciones que la Biblia utiliza para enseñar acerca del infierno, pero que si nosotros nos paramos a pensar en términos actuales, o tal y como los conocemos nosotros, parecen términos incompatibles. Por un lado tenemos la más densa oscuridad, pero por otro lado tenemos un lago de fuego. Entonces, o la oscuridad no es como o el fuego no es como lo conocemos ahora, o la oscuridad es relativa, es metafórica, ¿no? Parecen como términos incompatibles. Lo que está claro que bien no podemos llegar a saberlo como es, pero sí que la mayoría de los eruditos estarían de acuerdo en que las descripciones que usa la Biblia para hablar acerca del infierno, ellos estarían de acuerdo que sería una postura metafórica en cuanto a las descripciones del infierno, pero no en cuanto a la existencia del lugar. Eso tiene que quedar claro. O sea, son aspectos metafóricos sobre cómo se describe el infierno, pero ellos no ven el infierno como algo metafórico, sino como algo real. La Biblia, ¿qué es lo que intenta hacer la Biblia? Describirlo en términos en que nosotros, de alguna manera, podamos reconocer de una manera analógica cómo será aquel lugar. Es decir, si una muerte por fuego es seguramente de las peores situaciones que tú puedes encontrarte dentro de un incendio ardiendo en llamas, o si la oscuridad, claro, hoy con la luz que hay hoy en día es difícil experimentar tinieblas, pero antiguamente no había luz. Y las tinieblas dan miedo. Entonces, lo que intentan es describirte, este lugar es para no querer estar allá. Pero la analogía que van a utilizar siempre se va a quedar corta para describir el infierno. La analogía siempre se queda corta. ¿Vale? ¿Quiénes participan del infierno? Bueno, la Biblia dice que Satanás, en Apocalipsis 20:10, fue lanzado al lago de fuego. También en 2 de Pedro 2:4 hemos visto que los demonios también participan de aquel lugar, y los demonios son aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios en la rebelión. Ellos dicen que está reservado también este lugar. Y también este lugar está reservado para los humanos resucitados, que como dice Apocalipsis 20:15, aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. De manera que todas aquellas personas que no han reconocido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida,
les está reservada la más densa oscuridad, un fuego que nunca se apaga, donde será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, vamos a seguir adelante porque tampoco prefiero detenerme más en el cielo, ¿no? Es más bonito. Vamos a ver algunas perspectivas acerca del infierno. Hay una perspectiva que tiene que ver con el universalismo. El universalismo es la creencia que afirma que todas las personas irán al cielo, porque Dios es un Dios de amor y Él no va a condenar a nadie. Él no va a castigar a nadie eternamente en el infierno, porque Dios es un Dios de amor. Todas las personas van a ir al cielo. Si paramos a pensarnos, esta postura da pie a vivir una vida desenfrenada. Si lo único que voy a perder en el cielo son algunas coronas, ¿no? Pues vamos a bebernos aquí unas coronitas de las otras, ¿no? No pasa nada. Esta es una creencia que afirma esto, que todas las personas irán al cielo. Hay otra que dice, el aniquilacionismo, también se conoce como la inmortalidad condicional, dice que es la creencia que afirma que el castigo de los impíos es eterno en consecuencias, pero no en duración. Es decir, serán castigados eternamente porque han perdido la posibilidad de estar eternamente con Dios, pero no estarán sufriendo eternamente. Dice que las personas en el infierno eventualmente serán aniquiladas. O sea, Dios te elimina, dejas de existir, pero entonces no sigues atormentado por siempre. La base de esta postura es como si yo hice una mentirita blanca, Dios me va a condenar eternamente en el infierno. Suena como muy severo el castigo en relación a la falta, ¿no? Estas posturas, la primera, la segunda, tienen que ver debido a una concepción incorrecta o muy pequeña de Dios. Porque una concepción incorrecta o muy pequeña de quién es Dios nos va a llevar a suavizar el castigo. Decía Francisco Lacueva que un falso concepto de Dios puede hacer que muchas personas se rebelen contra la existencia del infierno eterno. Por eso había un teólogo que decía que cualquier pecado es traición cósmica. Es deshonrar al Rey del universo. Y el universo no es pequeño. No es cualquier cosa. Es deshonrar al Rey del universo. De manera, hay otra postura que es la postura más o menos reciente, que es la postura de la segunda oportunidad. Esta postura dice, o es la creencia que afirma, que muchos que están siendo castigados en el infierno serán eventualmente redimidos del infierno. Están por un tiempo, pero tendrán como una segunda oportunidad. ¿De dónde basan esta postura? Bueno, ahí en Marcos, en Mateo 12, 32, hay un versículo que el Señor dice que hay pecados que no se le perdonarán ni en este siglo ni en el venidero. Entonces es como si pareciera, ¿no?, que hay pecados que en el siglo venidero sí que pudieran ser perdonados. Entonces esto da lugar a una postura como esta,
de la segunda oportunidad. Luego está la postura purgatorial. ¿Sabéis la postura del purgatorio? Aquí los católicos, una postura católico-romana o la Iglesia ortodoxa oriental. Esta es la creencia que afirma que existe un lugar de retribución, donde tú vas a pagar por lo que has hecho, al cual van a ir aquellas personas que murieron sin pecado mortal. Los católicos dividen entre pecados mortales y pecados veniales. Si tú mueres con un pecado venial, que no es un pecado mortal, sin confesarlo, pues vas a ir al purgatorio, vas a purgar ahí tu culpa, pero luego irás al cielo después de... Y esto lleva una serie detrás, hay un montón de cosas, ¿no? De que tus familiares van allí, ofrecen por ti, ¿no? Hacen misas por ti, ¿no? Para que puedas salir pronto de aquel lugar, ¿no? Hay otra perspectiva que dice que sería la metafórica aquí. Esta sería la mayoría de los evangélicos defenderíamos esta postura, que es la creencia que afirma que la descripción bíblica, como hemos dicho antes, del infierno como fuego y oscuridad, no debe tomarse literalmente. El infierno es un lugar de sufrimiento consciente que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y tiene que ver con la carga moral de haber rechazado al Salvador y la posibilidad de ser salvos. Por haber rechazado al Salvador y la posibilidad de ser salvos, te está reservada el fuego que nunca se apaga y la más densa oscuridad. Pero estas descripciones son metafóricas, no serían literales, ¿no? Pero no lo sabemos, ¿vale? Y luego está la postura literal, que sí, que es la creencia que afirma que el infierno es un lugar literal de un fuego literal que no consume ni el cuerpo resucitado ni el alma, ¿no? Un poco como la zarza aquella de Moisés, ¿no? Que estaba ardía en llamas pero no se consumía, ¿no? Pues bueno, estos dicen que sí, que será un lugar de fuego, pero es un fuego que no consume ni el alma ni el cuerpo resucitado, ¿vale? Pero sí que hay tormento, ¿vale? Esta sería una postura de los fundamentalistas. Y hay un texto que me gustaría que sí que buscarais en Mateo 25, 46. Lo digo porque en relación a lo que decíamos antes de aquella postura donde decían que el castigo no iba a ser eterno en consecuencia, pero no en duración. Y Mateo 25, 46 dice que estos, los que hicieron lo malo, dice, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De manera que aquí tenemos en la misma frase, en la misma oración, está comparando el castigo eterno con la vida eterna. Entonces, si limitamos eternidad en la primera parte de la frase, si decimos que el castigo es eterno en consecuencia porque hay una separación de Dios, pero no es que vas a estar sufriendo eternamente, tendríamos que limitar la segunda parte, que la vida no es eterna en duración tampoco. De manera que si en la misma frase están juntando los dos términos, no podemos decir que, no podemos limitar o decir que el castigo en el infierno no va a ser por la eternidad, porque entonces tendríamos que reconocer que la vida tampoco va a ser eterna. Y como sabemos, la vida eterna va a ser tan eterna tanto en consecuencia como en duración. De manera que este versículo es importante. ¿Vale? Hasta aquí el tema del infierno. No podríamos entrar mucho más en detalle, pero tampoco creo necesario. No sé si queréis compartir algo y si no pasamos al otro tema. Tú te das cuenta en las parábolas, el Señor Jesús
siempre decía un labrador, no mencionaba nombres, pero en esta historia, en Lucas 16, 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y yo sé que tú has leído la historia de este hombre. Dice que el rico en algún momento vio a Lázaro, que también murió, y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y él le decía al padre Abraham, deja que Lázaro venga y moje su dedo y lo ponga en mi boca, porque esto que estoy sufriendo es... No lo voy a leer porque es una historia larga, ¿sabes? Pero si nosotros quisiéramos entender que, como bien has dicho tú, que el tema del infierno no es algo metafórico, algo que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. La Biblia habla de que es algo literal, es algo que es algo que no... Filipenses 3, 20 y 21. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo tiene? 20 y 21. Filipenses 3. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro mísero cuerpo en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro mísero cuerpo, dice esa versión. Nuestro mísero cuerpo, al cuerpo de la gloria suya. No sabemos exactamente, no podemos decir esto va a ser así, pero sí que hay un texto en 1 Corintios 15 que me gustaría leer. En 1 Corintios 15, versículo 35, hablando en el contexto que está enseñando Pablo acerca precisamente de la resurrección de los muertos, dice versículo 35 de 1 Corintios 15, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. De manera que ese cuerpo es como nuestro cuerpo es como una semilla, que no es todo lo que puede ser, pero que para poder llegar a ser lo que puede ser, tiene que ser enterrada, tiene que ser muerta. Y dice, versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Estoy seguro que hoy en día ninguna persona está totalmente satisfecha con su cuerpo. Seguramente nos haríamos algún retoque. Aunque digamos que no. Una cosa es que hayas aprendido a contentarte, que eso es una labor que tendríamos que hacer. Pero seguramente ninguna persona está satisfecha totalmente con su cuerpo. Pero el versículo 38 dice que Dios le dará el cuerpo como Él quiso. Y si Dios da el cuerpo como Él quiso, va a ser agradable a Él. Y si a Dios le va a agradar, yo creo que a mí no me va a caer mal el cuerpo que tendré. ¿Cómo será exactamente? No lo sabemos. Pero va a ser un cuerpo glorioso. Eso seguro. Va a ser un cuerpo glorioso. Otra pregunta. ¿Qué haremos en el cielo? Vaya. Supongo que alguna vez habéis pensado en estas cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Estaremos todo el día alabando? ¿No? He escuchado, ¿no? Yo algunas veces. No, todo el día estaremos alabando. Si también hay tierra, si hay cielos nuevos y tierra nueva, si
si nosotros tendremos un cuerpo que tendrá funciones, pues algo haremos, pero no sabemos. La Biblia dice que reinaremos con Él, le serviremos, de manera que le serviremos, ¿no? Estaremos con Él, pero no creo que estemos allí solamente cantando himnos. Tendremos funciones, como los ángeles tienen funciones hoy día, pero no creo que solo estemos cantando. Sí. Funciones. Yo. ¿Eh? Sí. Y la verdad que no. Yo pienso soy de la opinión de que algo que vamos a hacer allí, seguro, pienso, que será exaltar la gracia que nos llevó allá. De manera que la Biblia sí que es verdad que habla de galardones, habla de coronas, pero si recibimos una corona no será para exaltarnos a nosotros, será para exaltar al Salvador. Dice Apocalipsis 4 que dice que echaban sus coronas delante del Rey, delante del Cordero. No. Los ángeles tienen funciones. Los ángeles tienen funciones, ¿no? No sabemos, pero seguro exaltar la gracia que nos llevó a aquel lugar, yo creo que será algo que nosotros, desgraciadamente, hoy tenemos muchas cosas que nos... Sí. Yo. Claro, claro, yo soy de la opinión, dice Apocalipsis 21, que dice, reinaremos con Él, dice, y le serviremos. Yo pienso que si no estás sirviendo a Dios aquí, no le vas a servir a Dios allá, porque no vas a estar en este lugar. Dice Pablo, 1 Corintios 15, del 40 al 42 o el 43, es para leerlo todo, pero hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra estrella y en gloria. Así es también en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, que es físico, lo que dice aquí, y se resucita en un cuerpo espiritual. Lo que decías tú, Yulman, que hoy tendríamos que también estar exaltando la gracia. Pero desgraciadamente hay
hoy nos distraemos con otras cosas que no satisfacen como Dios. Y perdemos horas en eso. Y allí esto no estará. Y exaltaremos la gracia que nos llevó allí, estoy seguro. Porque exaltaremos al Salvador. Sí, Brenda. Samuel Pérez Millos, sí. Hablando de su abuela, que era, por supuesto, una mujer súper entregada a su familia, a sus hijos, a su casa, todo. Y dice que él la recordaba por las tardes, a veces, debajo de un árbol, con la Biblia, y dice que leía las partes, los capítulos del cielo. O sea, que esa señora, para ella, eso era esperanza para su presente, para su vida. Entonces, ella podría estar con faena, podría estar con todas las cargas, pero entonces ella leía eso y le daba esperanza, le daba consuelo, le daba motivación. Entonces, no es como para desentenderse de tus responsabilidades, sino para ayudarte a sobrellevarlas. Sí, Carlos. Yo recordaba todo esto que se ha dicho, ¿no? En la iglesia que visitamos allá en Portugal, dábamos nuestro testimonio. Nosotros procedemos, por supuesto, todos saben, ¿no?, de Cuba. Y la iglesia donde nos reuníamos nosotros estábamos en un municipio que se llama La Víbora. Y el pastor de aquella iglesia aquí en Portugal nos decía, qué cosa más graciosa, una iglesia en La Víbora. Y yo quiero compartir, ¿no?, esto que está en Hechos capítulo 28, versículo 1, que dice, estando ya a salvo, o sea, viene del náufrago que sufrió Pablo, ¿no?, cuando le daban a prisión. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó a fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente, este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un Dios. Nosotros, hermanos, constantemente salimos de nuestras casas, por supuesto, espero que todos hagan, aunque sea una pequeña oración, ¿no?, al comenzar el día, para poder salir al mundo. El mundo está lleno de víboras. Cada imagen que quizás nos venga a nuestra mirada sea una posible víbora. Quizás algo que escuchemos decir que llega también a nuestros oídos sea una posible víbora. Pero nosotros andamos en el Señor y ciertamente tenemos que tener algún paso de seguridad en lo que estamos haciendo. Y por supuesto, al igual que Pablo se sacudió la víbora, nosotros podemos andar confiados en que también nosotros podremos sacudirnos las víboras que vengan a nuestra vida. Muy bien. Bueno, para finalizar, sí. ¿Cómo? ¿Resurgimiento de qué? ¿O de quién? La resurrección. ¿Se fala como el Espíritu Santo? No. Tendremos un cuerpo glorioso. Lo que pasa que sí que es verdad que los que no tengan al Espíritu Santo no van a estar ahí. No van. Sí. Ahí, para finalizar este tema, bueno, hay una parábola, Mateo 25, que es la parábola de los talentos. ¿Os acordáis? Aquello que decía, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, no sabemos, pero el Señor ahí algo haremos seguramente. ¿Tendremos una casa propia? Esto es una idea muy
¿no? Tendré mi mansión allá, ¿no? Y según hayas vivido, tu mansión será más grande o será más pequeña, ¿no? O tendrás una porción allí de tierra para ti. Bueno, es verdad que la Biblia no habla de que en el Juan 14, 2, dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre, en la casa, una casa, en la casa, muchas moradas. Moradas es un lugar de posar. No son muchas casas, no dice en la casa de mi Padre muchas casas hay. ¿Sí? Algunas versiones traducen como mansión, pero tiene que ver con morada, con la que en la casa de mi Padre hay muchos lugares de reposo. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que no sé si tendremos una casa, lugares de posar tendremos allí en la casa del Padre. ¿Tendremos algún tipo de relación cercana con nuestra familia terrenal? Esto seguro que ahí el Señor Jesús, cuando van a preguntarle aquellos hombres que dudaban o que no creían en la resurrección, en Marcos 12 le cuentan a Jesús la historia de la viuda negra. Bueno, digo la viuda negra porque una mujer estaba casada, no dejó descendencia y como había estudiado las mujeres, ¿no? La ley del pariente redentor, el hermano debía casarse con ella para darle descendencia y así pasaron los 7 hermanos y con ninguno tuvo descendencia. Y le preguntaban a Jesús, Señor, en la resurrección, ¿no? ¿Cuál será la esposa? ¿De quién será esposa de los 7 hermanos? ¿No? Y el Señor Jesús le dice, necios, no sabéis, en la resurrección dicen, no, ni se casarán, ni se darán en casamiento, serán como los ángeles, sentido que no habrá procreación. De manera que, claro, si no vamos a tener ninguna relación como actualmente tenemos cercana con nuestra familia, ¿qué tipo de relación o qué clase de relación vamos a tener? Y no sabemos, la Biblia no lo dice, pero sí que tenemos una esperanza que la podemos leer en Pablo, en 1 de Tesalonicenses 4, un texto dicho precisamente en el texto que habla de la venida del Señor. Allí Pablo, en el capítulo 4, versículo 13, dice, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es como si Pablo quisiera decir de alguna manera o quisiera consolar allí a los tesalonicenses que los volveremos a ver. Quizá no tengamos una relación filial como la que tenemos aquí en esta tierra. Quizá, no sé, quizá sea algún tipo, no sé, no será una relación carnal de familia, pero puede ser que sea una relación de, no sé, una especie de amistad, una especie de unidad completa, cercana. Dice la Biblia que amigo hay más que un hermano. No sabemos cómo será, pero parece que Pablo en ese texto parece que quiere dejar esperanza. Dice, quizá no será tu esposo allá, ¿no? Pero lo volveremos a ver, ¿no? Poseeremos conocimiento completo de todas las cosas en el cielo. Si no es así, ¿llegaremos a aprenderlo? Bueno, hay que decir que llegar al cielo no nos hace omniscientes, ¿no? No seríamos Dios, ¿no? Yo creo que nunca dejaremos de aprender, que vamos a aprender por siempre, allá. Y a los que os gusta mucho aprender, pues es el lugar perfecto para seguir aprendiendo. Y es la eternidad, ¿vale? Yo creo que llevaremos siglos en el cielo y aún no alcanzaremos a comprender completamente el amor y la gracia que nos llevó a aquel lugar.
No seremos capaces, aunque llevemos tiempo en el cielo. Ireneo decía, Dios siempre tendrá algo más que enseñar al hombre. Y el hombre siempre tendrá algo más que aprender de Dios. Dios siempre tendrá algo más que enseñar al hombre y el hombre siempre tendrá algo más que aprender de Dios. Y una última pregunta, podríamos hacer muchas más, ¿no? ¿Seremos capaces de recordar nuestra vida pasada considerando que está repleta de pecado? Sí, con más motivo para alabar a Dios. Con la alegría de saber que estamos con Él, pudiendo haberlo aceptado y decir gracias Señor. Será uno de los motivos mejores. O sea que, Porque si no nos acordamos de lo que hemos hecho, ¿por qué le vamos a alabar? si eso nos recuerda la gracia que nos llevó allá, pues seguramente nos acordaremos. Pero obviamente no lo vamos a recordar como sufriendo por aquello, porque ya allí no habrá nada de esto. Pero no sé, probablemente algún tipo de conocimiento tenemos. Tenemos que decir que hay muchas cosas que no sabemos, ¿vale? Bueno, no, simplemente es pensar en ser conscientes, que si vamos a ser conscientes de lo que fue nuestra vida, si yo ser consciente de eso me va a ayudar a exaltar más al Dios que me ha llevado allí, a la gracia que me ha llevado allí, pues seguramente me acordaré. Pero no lo sabemos, no podemos decir sí, no sabemos el futuro. Hay cosas que sí que sabemos, y con esto quiero terminar. Uy, sí, se me ha ido esto. En Apocalipsis 21, puedes buscar ahí en tu Biblia, se habla acerca de unas bendiciones que habrá en el cielo. Y estas sí que podemos decir que esto va a ser así. Apocalipsis 21 habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Dice el versículo 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. R.C. Sproul, ya con el Señor, él dijo, si inventáramos una religión, sin duda nos gustaría inventar una que nos dé una promesa de algún tipo de alivio permanente del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Aquí dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántas veces has llorado la última semana? ¿El último mes? ¿El último año? Probablemente una de las mayores transacciones de amor entre dos seres humanos es cuando una persona seca las lágrimas de otro. ¿Alguna vez lo hiciste con tu hijo? ¿Alguna vez lo recibiste de tu madre, tu padre? Pero la imagen de un padre o de una madre secando las lágrimas de su hijo, aunque es bonita la imagen, te calma por un momento, nunca es permanente. Al día siguiente el niño se vuelve a caer y otra vez, a empezar otra vez. Pero la imagen que nos dice aquí, Apocalipsis 21:4, de que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, es una imagen que cuando Dios se inclina a secar tus lágrimas, solo tiene que hacerlo una vez.
Cuando Dios seca tus lágrimas, estas se van para siempre. Y el verbo enjugará aquí tiene mucho más que ver, no solo con secar las lágrimas, sino con retirar todo aquello que causa dolor y aflicción. En este lugar no habrá nada de esto. Dice, y ya no habrá muerte, no habrá separación, no habrá más hospitales, no habrá más diagnósticos de malas noticias, no habrá más quimioterapia, no habrá más transfusiones de sangre, no habrá más operaciones, ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto es así porque dice el versículo 5, que yo hago nuevas todas las cosas. Y eso esperamos. Esperamos la restauración de todas las cosas. Esperamos la redención de lo viejo y la perfección y la glorificación de lo viejo en algo glorioso. La pregunta es, ¿dónde te gustaría estar? ¿En lugar del lloro y el crujir de dientes por la eternidad? ¿O en el lugar donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos? Me gustaría estar en el cielo. La pregunta entonces es, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Porque una cosa es lo que te gustaría y otra es dónde vas a estar. Hemos hecho un ciclo de 4 años donde hemos intentado aprender y estudiar acerca de doctrinas fundamentales. En 2021 iniciamos hablando acerca de los atributos de Dios. Luego hablamos acerca de Cristo, la doctrina de Cristo. El año pasado hablamos acerca de la doctrina de la Iglesia. ¿Cuántas cosas aprendimos? Quizá algunos más que otros. Este año hemos hablado de la doctrina del pecado y de la salvación. Pero me salía en las redes sociales esta semana una frase de Spurgeon que decía, yo podría conocer todas las doctrinas de la Biblia, pero si no conozco a Cristo, ninguna de ellas puede salvarme. ¿Dónde vas a estar? Si Cristo no es tu Señor y Salvador, todo tu conocimiento acerca de la Biblia, acerca del mundo, no puede salvarte. Aquel año, en 2021, quisimos aprender un versículo que quizá sea bueno cerrar con él. Os animábamos a aprender versículos y aquel año era el de Juan 17:3. Esta es la vida eterna, esa vida que hemos hablado en el cielo con Él, donde no habrá llanto, clamor, dolor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquí, conocer aquí no tiene nada que ver con saber que existe. Saber que existe Dios. Saber que existe Jesús. Es un conocimiento experimental, personal de Dios y de Jesucristo. Y que Él sea tu Dios, que Él sea tu Señor y tu Salvador. Esta es la vida eterna, no hay otra. Conocerlo a Él, tenerlo a Él. Si tú no lo tienes,
me gustaría que pudieras pensar en ello, pudieras venir al Señor, pudieras librarte por la gracia de Dios de aquel lugar de densa oscuridad, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde habrá un fuego que nunca se apaga, un gusano que nunca muere, y vengas a gozar las bendiciones que habrá en el cielo. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Este año lo cerramos así. Espero que haya sido de bendición. Para nosotros lo ha sido, siempre lo es, cuando aprendemos y meditamos en su palabra. El año que viene no sé qué formato vamos a seguir todavía. No sé cómo lo vamos a hacer, no sé qué vamos a tratar. No se aceptan sugerencias. Pero bueno, seguiremos aprendiendo. Y allá seguiremos aprendiendo también. Así que si no tenéis nada más, yo lo cerraría aquí con una oración y ya terminamos. Querido Dios y Padre, un nuevo curso que finalizamos. Te pedimos que tú nos des entendimiento y sabiduría necesaria para poder meditar las cosas, Señor, que hemos aprendido, para saber guardarlas en nuestro corazón, para saber ponerlas en práctica en nuestra vida. Señor, queremos estar contigo por siempre y disfrutar de ti por siempre. Y queremos hacerlo ya aquí, en este lugar. Queremos prepararnos para lo que será el encuentro contigo. Señor, quieras tú que todas las personas que están en esta mañana, en este lugar, puedan algún día, Señor, reconocerte como el Señor y Salvador y puedan disfrutar de las bendiciones que tú has preparado para nosotros allá en el cielo. Señor, ayúdanos a vivir todo esto, Señor, a poder traer también el cielo aquí a la tierra, Señor, para que otros también puedan conocerte y puedan gozar, Señor, lo que es tenerte a nuestro lado. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos ahora. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.